lo que me gusta fumarme un porro, que la brisa apagó, refrescando mi cara. Uruguay, Chile y España. Para eso convocamos a 3 activistas, por así decirlo, o no sé cómo se autodenominan en cada uno de los países, pero nos pareció interesante conocer de propia voz las propias experiencias de cada una de las personas que vienen trabajando en otros países de manera continua y hace bastantes años. En primer lugar tenemos a Guillermo Raffo, que es secretario de Totus Sabemos, de Uruguay, que es una organización que debe bajar el niño, ¿no? De Uruguay, que ya sabemos cuál es la experiencia que tiene Uruguay en el tema de regulación del cannabis. Luego tenemos a José Afuera, que es coordinador de CONFAC y presidente de la MACA España, un club de cultivo también viene trabajando hace muchos años allá en España, que tiene experiencia en lo que es también conflictos judiciales, que ya nos van a poder contar para que sepamos cuál es la relación entre los clubes canábicos, los clubes sociales de cannabis, la militancia canábica y cómo es observado desde el ámbito de la seguridad y desde el Poder Judicial y la persecución de activistas y de organizaciones canábicas. Y luego tenemos a Valesca Frías, que es directora del Dispensario Nacional de Chile, otra buena experiencia de lo que es la organización en temática de proveer cannabis, y no solamente proveer, sino asesorar a diferentes personas que necesitan cannabis para diferentes patologías y enfermedades. Ya conocemos que el cannabis se utiliza para diferentes patologías y enfermedades para mejorar mucho la calidad de vida de las personas, y entonces también nos pareció muy importante conocer su punto de vista. Junto a mí, mi nombre, no me presenté, Marcos Torti, soy abogado de Reset. Está el turco Anuar Peche, periodista de Reset también, que participa en diferentes medios del país. Hay diferentes actores. Nosotros somos uno más, hay bastantes más, aparte de las federaciones. Somos unas 100 asociaciones, no llegamos a... Somos 95, me parece, asociaciones federadas a la CONFAC, y que tenemos un cómputo de que hay unas 1.300 asociaciones en todo el estado. Entonces, actualmente estamos intentando unir a esas asociaciones, pero nos encontramos con la problemática de que muchas de ellas están ya infiltradas por las mafias o que no quieren, no luchan por una regulación, sino lo que quieren es continuar con este estado de alegalidad, entre comillas, donde se gana mucho dinero. ¿Y cómo es la realidad actual en cuanto, no sé, lo que te preguntaría a alguien en la calle? Amigo, ¿cómo puedo cultivar en España la persona, el cultivo personal? ¿Es legal? No. El consumo personal en España está tolerado. En la Ley de Seguridad Ciudadana, en la última Ley de Seguridad Ciudadana, se contemplaba que estaba penado administrativamente que las plantas se vieran desde la vía pública, o sea, que si tú las tienes en un balcón y alguien las ve, un policía te echa una foto, te multan. Entonces, el autocultivo está tolerado entre 3 plantas por persona, pero no es una ley, es una norma arbitraria por parte que la policía aplica o no aplica. Claro, hay muchos grises. Hay muchos grises en la ley, digo, ¿no? Bueno, la ley, es que la ley, o sea, la ley sobre el cannabis se podría reducir a el artículo 368 del Código Penal, que la producción, venta y manufactura y tal del cannabis está prohibido. Y el autocultivo, lo que se han ganado muchas sentencias conforme no puede estar penado. Pero y los clubs lo que han hecho ha sido, basándose en esas sentencias de que el autocultivo no está penado, cultivar para muchas personas. Y bueno, a raíz de ahí se genera una jurisprudencia que, como os decía antes, luego la estrategia del anterior gobierno fue de alguna manera desmontar las sentencias, o sea, la validez jurídica, bueno, el cómo aplicaban los jueces la ley para que las asociaciones no fueran condenadas. Pero bueno, actualmente hay muchos jueces que continúan aplicando la anterior jurisprudencia y no hacen caso de la nueva,
y continuamos en una situación de confusión. Esta confusión que tienen en España en cuanto a esos grises y esos vacíos de la ley, algo similar ocurre en Chile, pero ¿quién mejor para explicar esta situación que Valesca Frías, de Dispensario Nacional? ¿Cómo estás, amiga? ¿Nos podés explicar un poco la situación actual de Chile? Hola, ¿cómo están todos? Sí, algo similar a España. Nosotros tomamos el modelo español como para adecuarlo acá en Chile y formar los clubes sociales. Nosotros somos uno de los primeros, estamos como una corporación y esto es a raíz de un artículo que se modifica en el 2015 donde se permite el consumo medicinal de cannabis. Acá los clubes son medicinales, no existe el consumo adulto o el consumo recreativo. Tiene que ser a través de una prescripción médica, con el acompañamiento obviamente de un médico. eh, y bueno, los requisitos que se piden en España, la previsión de cultivo, el típico contrato. Y bueno, la ley también tiene esos vacíos que nos permite poder hacer estos cultivos colectivos donde principalmente es para las personas medicinales que no pueden cultivar, que no tienen desde el espacio hasta el tiempo y ni las manos para cultivar en realidad. Eso es como funcionamos de esa forma, digamos. ¿Y qué no podés contar de la creación del dispensario? ¿Cómo se gestó? Esto fue el 2015, fueron un grupo de amigos que todos cultivadores, había un par medicinal, entonces había un par de amigos medicinales que no podían cultivar, entonces había otros que le cultivaban y compartían los gastos, compartían todo el trabajo que hay detrás del cultivo. Entonces como que por ahí partió este pequeño grupo de cultivadores que a través de este circuito cerrado, se abastecían. Entonces después apareció lo del decreto 84, de la receta médica, empezaron a buscar información en España sobre los clubes de España y pudimos funcionar muy similar a ellos. Y bueno, acá la ley también es similar, castiga el narcotráfico, las personas pueden cultivar en su casa, pero va a ser criterio de la policía, de un juez, la cantidad de plantas, claramente 3, es como una norma de entre los cultivadores, más allá de que la ley diga cuántas plantas uno pueda tener. La idea es tampoco irse al tanto. Si es un cultivo personal y próximo en el tiempo, se entiende que no necesitamos, no sé, cultivar más de, no sé, 20 plantas podrían ser. En Colombia, ¿cuántas son? 20. ¿Y Hasta 20. cómo se tiene que hacer cuáles son los pasos en Chile en este caso para formar un club de cultivo? ¿Qué es lo que se puede? Ir a la municipalidad de la comuna donde se quiere formar el club, se conversa con un secretario municipal y esto va dentro de las organizaciones no gubernamentales, que puede ser asociación, corporación, fundación, y se rige igual que un club de fútbol o algo así, un conjunto de personas con un interés en común. Bueno, hablando por supuesto de regulaciones y de casos y experiencias, Uruguay por supuesto que es la que se lleva todos los premios, ¿no? de alguna manera es el único país que ha declarado hasta el uso recreativo legalizado. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Qué nos podés contar? Primero de Habemus, de la creación de Habemus y de cómo fueron estos años con esta realidad que vive Uruguay. No sé si Valesca quería terminar algo, me parece, y ya seguimos. Decirlo nomás que... Gracias, Guille. No, quería contar que acá tenemos igual una federación, que es la FECHIC, que reúne a los clubes sociales y que nos autorregulamos en realidad, porque acá como la ley no está contemplado los clubes sociales, es una autorregulación. Bien, notable. Bueno, para retomar un poco la posta, primero también muchas gracias para todos por la invitación.
nada, es un gusto para mí también poder estar charlando estos temas con ustedes y bueno, y haciendo de este proceso que cada vez sume más gente y se haga más grande, ¿no? Yo comparto un poco lo que decía José también y lo que hablábamos, que es un movimiento que, bueno, creo que no tiene marcha atrás, ¿no? Si se milita y se trabaja desde la sociedad, creo que ya es un derecho adquirido y bueno, y hacia allá vamos, lograr más libertades dentro de la regulación. En Uruguay a mí me gusta, yo soy más, soy un poco más duro, ¿no? Como vivo la realidad diferente también y ya tenemos cierto tiempo dentro de la regulación. Bueno, no, para mejorarlo hay que verle las partes que no son tan positivas. Entonces, por mi lado, un poco lo que me gusta resaltar siempre es que Uruguay no es que tenga un mercado libre de cannabis, sino que tiene una regulación de lo que es el cannabis recreativo. Por eso fuimos el primer país, en realidad, en regular como todas las caras del cannabis, por así decirlo, más allá de la industrial, la medicinal. También hicimos una regulación en cuanto a lo recreativo. Esa regulación, que es una excepcionalidad a una ley que ya existía en Uruguay, yo lo he dejado claro en alguna otra charla también, pero desde el año 74 que no se persigue el consumo y la tenencia de cannabis, digamos, o del llamado porro, como era en aquella época. Eso no se persigue, digamos, desde ya hace mucho tiempo. Lo que hizo esta ley, que es la 14.192, es la... Perdón, me equivoqué con el número ahí. Esta ley que se fue modificada en Uruguay es la 14.294, perdón, en su artículo 3. Y bueno, y ahí lo que se habilita es la modalidad de cultivo, ya sea de autocultivo, de regulación con clubes o de el cultivo que sea en la farmacia, digamos, que es la venta, que es lo que llamó más la atención, digamos, ¿no? La venta en la farmacia de cannabis recreativo. Entonces, bueno, esa excepcionalidad que plantea la ley es lo que hace un marco en Uruguay de regulación, ¿no? En lo que van los clubes, nosotros como club comenzamos en el año 2015 nuestra formación y en paralelo ya existía también conversaciones para federar a lo que son los clubes, ¿no? Bueno, los clubes en realidad son asociaciones civiles, es la única modalidad que pueden tener acá en Uruguay, la modalidad asociación civil. Club canábico no pueden ser ni cooperativas de trabajo ni otro tipo de asociaciones. Entonces, bueno, ese es el marco normativo que tenemos, asociación civil sin fines de lucro. Eso es lo que tienen los clubes. Y por otro lado, tenemos lo que es la Federación de Clubes, que recién se está conformando. Ahora, si bien venimos trabajando a su tiempo, este año se conformó realmente y comenzamos los trámites para su existencia real en lo que es la Dirección General de Registros acá en Uruguay. No sé si estamos siguiendo, si el vivo sigue o se cayó. No veo al resto de la gente si está conectada. Pero bueno, si me escuchan, sigo hablando. Yo te escucho, ¿eh? Bueno, sigo hablando al respecto. No sé si... Bien, perfecto. Bueno, nada, hablando un poco así de la regulación, no sé si han ido quedando claros esos aspectos, ¿no? Que lo que tenemos en realidad es una excepcionalidad, entonces una reglamentación. Y bueno, y lo que quería un poco también remarcar es que acá nosotros tenemos un Instituto de Regulación y Control de Cannabis, que es el IRCA, que es quien regula y controla, pero que dentro de sus cometidos no tiene el fomento de la actividad, digamos. La actividad no está fomentada, o sea, que eso creo que es una pata que le falta a esta reglamentación, que es fomentar, ya sea el autocultivo, el integrar una asociación civil, buen estar dentro de la farmacia, ¿no? Regulado. Y bueno, lo que da lugar a eso también es a que se genere un mercado gris, ¿no? Interno. Por ejemplo, claro, todavía las empresas que cultivan para el Estado y la venta en la farmacia no es suficiente para la cantidad de usuarios que hay inscritos. Los clubes canábicos tienen procesos muy largos para su habilitación. Entonces, de repente lo que pasa en muchos casos también que durante los 6 meses a un año que lleva
¿no? Hacer una asociación civil, tener todo pronto para tener un club. Lo que hacemos es empujar a esa gente que queda en un limbo jurídico, digamos, a que siga consiguiendo la marihuana en un medio que no sea legal, porque mientras está constituyendo su asociación civil, no puede participar de otra forma de adquirir. Eso es muy importante, que no lo dije, pero también uno puede elegir una sola forma de adquirir cannabis, ya sea o registro en la farmacia, ya sea o soy miembro de un club, o soy autocultivador. No puedo ser autocultivador y además comprar en la farmacia. Que bueno, eso ya sabemos. Imagínense que uno es autocultivador, por ejemplo, el primer caso que se me viene a la mente, y tuviste una mala cosecha. Aparte del tiempo en el que estuviste esperando por tus plantas, la cosecha y todo, vas a tener un nuevo tiempo en el que vas a tener que esperar para volver a obtener otra vez, por ejemplo, ¿no? Cannabis. Entonces, durante ese tiempo no vas a dejar de fumar si sos un fumador y vas a tener que salir a buscar ese cannabis en otro lugar, digamos. Entonces, bueno, se ha ido generando un mercado, por lo que el último informe de IRCA nos muestra que el 70% todavía del consumo en Uruguay no es a través de medios legales, lo que, bueno, para un país que se considera legal es una cifra muy grande, digamos, ¿no? En cantidades. Después, bueno, sí, hay cultivos irregulares, también eso se ha generado mucho. El organismo de control y regulación es un organismo que, bueno, como todo organismo que recién comienza, no tiene o no ha tenido los medios para trabajar adecuadamente en algunos puntos. Entonces, bueno, por lo general, cuando uno no puede ejercer una tarea, lo que hace es comenzar a prohibir, ¿no? Entonces se da una especie de prohibicionismo dentro de la legalidad que bueno, si serán contradicciones, digamos, ¿no? Si habrá tela para seguir trabajando, ¿no? Desde un marco, porque si bien el marco capaz que dejó de ser prohibicionista, la visión de quienes aplican ese marco, que es un poco lo que hablaba también José en un principio, y un poco también Valesca hacía referencia a eso, que los aplicadores también tienen que ser personas que no tengan una visión prohibicionista, sino en la aplicación de esa política pública van a incurrir en el mismo error, de aplicar el prohibicionismo, de quizás utilizar alguna cuestión no prejuiciosa para hacer esa selectividad legal que se da por parte del Ministerio del Interior principalmente, digamos. Entonces, bueno, eso es, creo que son lugares en común en los que tenemos que apostar a trabajar, a ser escuchados. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros que la forma de luchar eso y de militar esas cosas a través de la unidad, ¿no? De buscar unión para hacerlo más fuerte, para que la representación no sea de un club o de una persona que lleva a cabo una acción, sino que es una representación de un colectivo que pide participación para autorregularse, ¿no? Yo creo que el primer también que tenemos una persecución a quienes se intentan regular, a quienes tienen una cuestión de fe o buena fe en lo que es la implementación de esa política pública, bueno, no está bien que los persigamos, ¿no? Digamos, tendríamos que abrazarlos como Estado, ¿no? Que busca mejorar lo que es nuestra salud, porque en definitiva siempre se hace hincapié y no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino también en la salud pública. Es mucho más saludable conseguir un producto con gente que uno conoce o con la que siente confianza que tener que salir a procurar un producto en un lugar en lo que no tenemos esas no sé cómo llamarlo, pero esas convicciones, digamos, por decirlo así. Entonces, bueno, creo que como una primera intervención es importante hacer hincapié en esto, en tener claro que tampoco el ego es una forma de hacernos, ¿no? O la discusión en el hecho de que sabemos todo o no, sino que hay que abrirse un poco más, escuchar e intentar generar algo que nos proteja de verdad a todos y no a ciertos intereses o a ciertas visiones. Había una pregunta para vos, Guille, que estaban haciendo acá a través de la gente de Facebook, y decía, ¿por qué el modelo COP no fue aceptado y únicamente asociación civil? Y agrega también cuál era la diferencia entre uno y otra forma de organización, ¿no? Bueno, perfecto. Esa pregunta que está buena porque nosotros mismos cuando analizábamos un poco el proyecto antes de que se diera en definitiva, siempre se analizó si nosotros vamos a tener una forma que es obligatoria, digamos, que es la asociación civil. Luego, cuando vayamos a los organismos públicos, nos tienen que dar el tratamiento como asociación civil y no nos pueden decir que estamos obteniendo un lucro
por una actividad que desarrollamos cuando la ley es la que nos pide y nos obliga a estar dentro de una forma jurídica. Entonces nosotros creíamos en un momento que en realidad una cooperativa de producción también podría ser perfectamente una forma ¿no? que delimitara esa actividad. ¿Por qué? Porque en realidad la cooperativa de producción lo que uno hace, y es parecido a lo que hay en España. Yo estuve en el 2014 y fui socio de un club que está en Barcelona, que es la ARAC. Bueno, me hice socio en aquel momento porque también cuando llegué a España un amigo mío me hizo socio. Y bueno, y el modelo que tienen ellos es un poco así. Uno no va a comprar al club, sino que va a aportar para que la cosecha vuelva a tener otra vez. Entonces eso me parece que es una visión bastante acertada sobre el tema, ¿no? Porque uno va a ir según lo que necesite. Ese es otro problema que tenemos en Uruguay. Miren, por ejemplo, en Uruguay el consumo mensual es de 40 gramos, ¿no? Son números que se logran a través de consensos. Se ve que estaban discutiendo la ley y dijeron, bueno, ¿cuánto será la cantidad? Y alguien dijo 40 gramos. Entonces, si tú fumas 39 sos precioso, pero si fumas 41 tenés un problema de consumo. Digo, es una cosa que es como hasta cuasi cómica. Lo mismo que pasa también, por ejemplo, con las plantas de cannabis. El número de plantas de cannabis para un club puede ser 99 plantas en floración. Bueno, los que saben de cultivo saben que no es lo mismo 99 automáticas que 99 monstruos, ¿no? de exterior. Entonces, en realidad, hay un montón de cuestiones que evidentemente estamos felices, las celebramos en la ley, pero bueno, que ahora creo que comienza en este periodo que pudimos ver y comprobar ciertos errores, comienza la otra militancia, que es la de militar los cambios dentro de la regulación. José, te veo que reafirmar y a Valesca también, por supuesto, hacia algunas cosas que cuenta Guille. Me imagino que tienen alguna pregunta para intercambiarse para distintas experiencias, por supuesto, que se están viviendo tanto en España, en Chile, como en Uruguay. Así que... Sí, es que me parece tan acertado lo que comentaba Guille. O sea, es que nosotros lo que planteamos es, no queremos ser una tienda donde se distribuya cannabis. No queremos eso. El modelo holandés de los coffee shops, para nosotros contiene el error de que no se regula de dónde viene el cannabis. Entonces puede venir de cualquier lugar, puede venir de Marruecos, puede venir de mercados grises. ¿Qué calidades tiene ese producto? Y sobre todo, cómo se trata a toda la cadena de producción, manufactura, distribución. Como el otro día, por ejemplo, leía un tuit que decía, ¿cuántas personas han muerto para que tú, en la noche de San Juan, en el equinoccio de verano, el solsticio de verano, aquí se celebra, ¿no? ¿Y cuántas personas han muerto para que tú te tomes una raya de cocaína, ¿no? Esta noche, ¿no? Pero luego no lo planteamos con el hachís o con otras drogas, ¿no? Que es que al final viene a ser lo mismo. En las zonas productoras, el productor está oprimido, la persona que lo transporta está también oprimida y perseguida y mal pagada. Y al final toda la cadena, ¿no? O sea, se desvirtúa. Nosotros lo que creemos es que la producción debe estar siempre en la mano del usuario. El usuario debe decidir qué se produce, cómo se produce, dónde se produce, y de esa manera, ¿no? nos evitamos todos los problemas, ¿no? que trae esa cadena. Porque también otra cosa, a veces yo me hago cruces, ¿no? O sea, hay cosas que no entiendo. Hay personas que miran por ser vegetarianas y por comer tomates de proximidad, que no tengan insecticidas y no sé qué y no sé cuántos. Y luego con el hachís compran cualquier hachís en cualquier esquina, que vete a saber tú qué lleva eso y cómo se ha producido y de dónde viene y qué procesos han seguido. Entonces, nosotros desde el movimiento canábico, o sea, desde el movimiento canábico español siempre hemos visto Uruguay, porque también estuvo Martín Barriuso, en nombre de la FAC, participando en
en el proceso de la regulación de Uruguay y creemos que el error básicamente que cometieron el gobierno es intentar controlar el número de socios que puede tener una asociación. Y yo me acuerdo que hablando con Laura de allí de Uruguay, decía, no, es que los del IRCA dicen que en un futuro podremos cooperar entre nosotros para tener cultivos más grandes, porque 45 socios no es sostenible una asociación con 45 socios. ¿Cómo pagas el local, el cultivo, los trabajadores? Es muy complicado. Nosotros creemos, ¿no?, que debe de haber un límite para las asociaciones, pero creemos que en Uruguay se tiró muy a la baja. ¿Vosotros cómo lo veis, Guille? Bueno, mira, justo esa parte de la regulación en la que nosotros estamos ahora con la federación un poco apuntando a trabajar más. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, desde los mínimos hasta los máximos. En Uruguay el mínimo son 15 socios, ¿no? Que en una asociación civil, digamos, si vos vas a hacer mañana una asociación civil de amigos del queso, pueden ser 12 personas. Entonces digo, no entiendo por qué hay que ser 15 para un club canábico, pero bueno, números. Y después un máximo de 45, que tampoco en realidad no es lo mismo plantar para 45 que para 60 en el mismo lugar de repente. Y lleva un montón de esfuerzos y un montón de cosas que nosotros también lo que vemos ahí es otro bloqueo a la accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy mantener un club de cannabis entre 45 socios, por lo general no baja de unos $80 la matrícula para 40 gramos de marihuana, que es la entrega mensual. Entonces, si bien yo sé que los costos para otros países pueden ser mucho más baratos, en un mercado regulado y que apunta a pelear un precio contra el narcotráfico, sigue siendo elevado el precio. Eso es lo que tiene que ver con los clubes. Imagínense que uno dice, bueno, pero en la farmacia es más barato. Perfecto, en la farmacia es más barato. Pero yo me permito hacer un número entre los más de 42.000 inscriptos que hay para consumir cannabis en la farmacia, y si hacemos un número bien fácil de 4x4, ¿no? 40 gramos por las 40 y pico de mil personas que hay, me dan 16 toneladas de marihuana al año. Y las empresas que hoy están plantando para el Estado llegan a 4 toneladas. Y las licencias nuevas que se dieron el año pasado, en 2019, si las 3 empresas que ingresaron plantan en su máximo esplendor, que no va a ser ni el primer año ni el segundo, quizás con suerte, ahí podríamos llegar a tener hasta 10 toneladas de marihuana. O sea, seguiríamos 6 toneladas de marihuana abajo. Que la gente las va a fumar, porque esa es la realidad. Al que fuma marihuana no le importa si la va a conseguir en el club, si la va a conseguir en la farmacia o si la va a conseguir. A algunos sí nos importa y les importa, obviamente, por el tema de la calidad, de la confianza en los productos que se le echan, ¿no?, a lo que uno después va a consumir, etcétera, etcétera. Pero ahí vemos deficiencias en la ley y se pasa a lo que hablábamos un poco. Entonces, bueno, eso es uno de los primeros puntos que queremos apostar a cambiar. También ahora, el año pasado, hubo una reglamentación nueva para lo que son clubes medicinales, que se inventó como una figura de clubes medicinales, que bueno, van a tener unas especificaciones que son contar con químico, farmacéutico, contar con un médico. Esos podrían tener mayor cantidad de socios, pero bueno, ya vemos que también a mayor cantidad de socios, mayores costos a cubrir. Entonces, en realidad, si vamos a darle mayor cantidad de socios, pero vamos a exigirle mayores costos, tenemos que ver si esos costos y esos números siguen funcionando, digamos, ¿no? Y después otra cosa que tiene que ver un poco con lo que marcabas al principio, que es con el tema de la calidad y de la búsqueda de producto, que es, nosotros hoy por hoy, no es que estemos quejándonos de las farmacias o del trabajo que ha hecho la farmacia, digo, eso se reguló por ley, pero creemos que puede ser o una farmacia especializada, si no interesa en cambiar la ley, o una farmacia que se convierta en un dispensario, digamos, para poder asesorar con conocimiento de causa a lo que uno busca. Porque por lo general el consumidor no solamente busca el producto cuando lo quiere hacer a través de un medio legal, sino que busca también una contención o una información o un asesoramiento. Entonces, bueno, lo que se da en la parte del cultivo con los grow shops y todo, no se está dando en la parte del consumo. Que es digamos, me parece que es muy importante remarcar eso, ¿no? Y hacer un poco de hincapié en ese tipo de cosas. Entonces, si bien se está trabajando en esos aspectos que son los que nosotros también consideramos erróneos,
bueno, en un principio cuando comenzó todo el mundo abrazó esa bandera, digamos, y dijo, bueno, lo podemos hacer. Se nos dio un derecho y empecemos a ejercerlo. Ahora con el paso del tiempo, con la constatación de que no hubo tantos problemas como se esperaban, no hubo asaltos a farmacias para robarles la marihuana que había, ni tampoco se han dado, ¿no? Así algún robo en algunos clubes, pero bueno, eso son avatares, ¿no? De la vida. Pero bueno, una vez que ya vimos que en realidad sí es algo que puede llegar a funcionar, ahora está en la posta en redoblar el esfuerzo y poder lograr más libertades, ¿no? Guille, estábamos viendo un poco la estadística de Uruguay en tema de clubes de cultivo y es impresionante el crecimiento que tuvo del primer año al segundo, ¿no? El 58% de inscriptos, es un número tremendo. Y lo que también se notó es que bajó mucho los inscriptos de autocultivo. Sí, mira, acá pasó lo siguiente, en el 2018 a 5 años, digamos, de la regulación, hubo un congreso de lo que se llamó Monitor Cannabis. Monitor Cannabis fue como una investigadora del proceso de aplicación de esta política pública, ¿no? Durante los primeros 5 años. Un proyecto que se llevó a cabo desde la Facultad de Ciencias Sociales, más que nada, por un grupo de personas. Y bueno, se hizo un estudio en todo eso y hubo un muy buen congreso en 2018, en diciembre, para celebrar los 5 años de la aplicación de la ley, ¿no? Y bueno, ahí también se mostraban que en realidad lo que aumentó muchísimo fue en la franja de personas mayores de 45 años, fue donde más aumentó la aceptación a de repente recibir tratamientos con cannabis medicinal, ¿no? Y eso ya nos muestra a las claras también que la apertura se dio en toda la sociedad, no solamente en la gente joven, que por lo general es la que está asociada más a los cambios, ¿no? y a esa apertura. Pero sin embargo, donde mayor creció ese porcentaje fue en personas mayores de 45 años, digamos, que fueron personas que vieron a la implementación de esta política pública y se dieron cuenta que, bueno, que había un montón de fantasmas que se esgrimieron en la prohibición que no eran tan reales. Y después lo que un poco comentábamos también es que lo que descendió un poco fue el número de autocultivadores, ¿no? O sea, si bien todos los índices fueron aumentando, ya fueron los clubes, los miembros de clubes. Hoy los clubes, el último informe del IRCA dice que hay 145, pero en realidad hoy los clubes ya están en 160 y hay muchos clubes en realidad en formación. O sea, yo calculo que vamos a estar cerca de los 200 a fin de año, más o menos clubes. Los adquirientes sí, por ejemplo, acá dice, estoy mirando los números al 2019, al cierre de año, y dice que unas 39.000 personas, ya superó las 40.000. Entonces, bueno, tenemos una cantidad de gente, ¿no?, importante que está, por lo menos, abriéndose. Después también tenemos un montón de gente, conozco y tengo muchos amigos, personas que no quieren estar registradas. Eso es una gran discusión también que hemos tenido, ¿no? Digo, no hay un registro para tomar cerveza. Entonces, hay un montón de gente que no tiene ningún interés. La paranoia va por barrios y cada uno la maneja como le sale, pero hay gente que no quiere estar ni ahí, anotada. Y bueno, y esa gente sigue consumiendo también cannabis. Lo hace a través de estas modalidades que no se llegan a acercar a la legalidad, por decirlo de alguna forma. También había algunas consultas para nuestra amiga Valesca de Chile. Así que vamos con esa consulta. Volví, perdón. Es que esto de ser mamá es una locura. A la gente cuál es el objeto que ocupan en el dispensario nacional en los estatutos. ¿Cómo el objeto? Los objetivos. Autoabastecer el circuito cerrado de personas a través de una prescripción médica. También educar, informar y acompañar al socio. No pasa a ser socio y no paciente acá en los clubes de acá. Eso principalmente. Nosotros además realizamos talleres, cursos, participamos en seminarios, conferencias. Como les decía, estamos en la federación, que es la única federación acá en Chile, por lo menos. Somos 7 clubes ya federados,
pero hay más de 200 dentro de todo Chile. Pero, como decía José, la diferencia que no están inscritos ahí. Eso, la diferencia es que, como mencionaba José antes, es que los otros están como, entre comillas, en el alero de no autorregularse, por lo tanto, nadie controla la cantidad de plantas que cultivan, la cantidad de socios, la calidad de la medicina que se entrega o los filtros. De eso es principalmente de lo que se encarga la federación, porque cada club, si bien es distinto en su forma de funcionar según la necesidad de sus socios, nos regimos bajo ciertos lineamientos de ciertas cantidades de plantas, cierta cantidad de socios. De hecho, el club que tiene más socios, o sea, el club que tiene menos socios no puede superar o no se pueden superar como el doble del que tiene más. No me sé bien esa conversión, pero tenemos como un límite de cantidad de socios por personas, tenemos que tener sede, no puede haber delivery, a menos que se acredite que el socio esté muy, muy, muy enfermo y no se pueda mover de su casa y tampoco tenga una red de apoyo que pueda ir por su medicina. La medicina tiene que salir desde los cultivos, desde el cultivo colectivo, no nos podemos abastecer desde otras personas, así como los productos también que se realizan, el aceite, las pomadas, los clear, que tiene que salir todo del cultivo de cada club. Vareca, ¿tienen mínimo de socios? Que no me quedó claro eso, perdón. No, acá según la municipalidad es la cantidad de personas con la que yo puedo constituir la asociación. El mínimo son 3 personas, presidente, secretario, tesorero, y el máximo no hay. ¿Y hoy cuántos inscriptos son en el dispensario? 120 personas. Te hago una pregunta a eso, un poco haciendo unión. Vos me decías que el número entre los cultivadores de plantas eran 3, más o menos, ¿no? Por la persona. Vos entonces ahí, en 120 personas, que podrías tener hasta las 360 plantas. Ah, no, acá eso de la cantidad de plantas es como el autocultivo personal. En los clubes nos regimos por la prescripción médica. El promedio es 1 gramo por persona al día, por lo tanto sus recetas médicas son de 30 gramos mensuales. Nosotros tenemos un ciclo mensual que cosechamos la cantidad que se requiere mensualmente por los socios. No tienen, digamos, una reglamentación. Mientras se cumpla eso de 30 gramos por socio al mes, digamos, sería 30 por 120. Exacto. Notable. Es bien diferente que acá, ¿eh? Sí. Es que acá en realidad no... como FECHIC y como las primeras asociaciones tuvimos un lienzo en blanco que pudimos ir dibujando de la forma que nos íbamos acomodando con la ley 20.000 y la ley 20.500, que son ambas leyes que nos permiten tener estos clubes. Bueno, una consulta, a ver, ahora sí me escuchan bien. Sí. Bien, ¿qué era la consulta que quería hacer antes, general, para que me puedan contestar así brevemente cada uno? ¿Cuál fue en el caso, por ejemplo, de España, cuál fue la recepción de la situación legal de ustedes con respecto a la causa judicial y demás? Con Chile, con Velasca, quería preguntarle cuál era la situación respecto a la aceptación de crear un dispensario nacional y o sea, quiénes fueron las personas que más se acercaron y más apoyaron. Y en Uruguay, ¿cómo ve hoy en día la situación al respecto desde hace un par de años que se había regulado? Más que nada eso, concentrarse en cuál es la aceptación de la sociedad desde su situación, o sea, cuál es la aceptación que tienen respecto a lo que vienen llevando adelante, su actividad, y si creen que su propia actividad cambió la visión de la sociedad respecto a lo que es regular el cannabis y el uso del cannabis para diferentes usos. Bueno, pues yo recuerdo que cuando creamos el club, o sea, poco antes de nosotros crear el club, era muy difícil encontrar flores secas
de calidad, porque sí que lo que se movía sobre todo en la mayoría de personas que consumían cannabis lo consumían a través de hachís marroquí de baja calidad, la verdad. Nuestra visión desde que nosotros entramos en la federación y por tanto fue la de, por una parte, ser mediáticamente, ser referente, y por otra parte, la de llegar a la masa crítica de asociaciones que el gobierno se viera obligado a regular. Entonces, cumplimos, realmente hemos cambiado la manera que tienen las personas de llegar al cannabis, porque el autocultivo era una parte muy, muy pequeña de la sociedad que autocultivaba, sí que se utilizaban los grows y la mayoría de nosotros somos autocultivadores. Yo soy autocultivador. Y a raíz de los clubs se creó se cambió la manera de consumir un poco y se sacó a la palestra el tema de la regulación del cannabis. Lo hemos utilizado siempre como punta de lanza, pero sin olvidarnos que el autocultivo es de donde nosotros venimos y lo que realmente queremos regular. ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros, cuando escribimos el libro de cómo crear un club social de cannabis, pensamos que se utilizaría de una manera positiva, responsable, que se seguirían los códigos de buenas prácticas que desde la federación, desde la confederación se ponen en práctica, pero la realidad es que la mayoría de asociaciones se crean con una intención mercantil, económica. Muchísimas de las asociaciones se crean con esa intención, utilizando en realidad la forma de asociación como una tapadera para realmente tener el know-how o la marca o la imagen para en un futuro, en una futura regulación, poder trabajar, pero más como un coffee shop. Por nuestra parte, creemos que esto es un error porque se confunden las cosas y bueno, como ya os decía al principio, ¿no? La gente que en la actualidad controla el mercado del cannabis no va a dejar que vengan otros y lo controlen. O sea, esto es dentro del mercado capitalista, te guste o no te guste el capitalismo, es lo que hay, ¿no? O sea, funciona así. Entonces, bajo mi punto de vista, esto ya es algo personal. Creo que las asociaciones canábicas que se dedicaban hasta hace poco del COVID a la venta para extranjeros, promocionando la venta sin tener en cuenta la reducción de riesgos, sin tener en cuenta los códigos de buenas prácticas de cómo trabajar y que de alguna manera pervertían el modelo que nosotros creamos, con el COVID están sufriendo mucho más que las asociaciones autóctonas que se nutren de personas que viven aquí, que necesitan un cannabis de calidad pero a un precio asequible. Tenéis que tener en cuenta que se había llegado a 45 euros el gramo por hierba seca, que en teoría venía de Estados Unidos. O sea, una película súper rara, que yo no dudo que la hierba venga de Estados Unidos, no lo dudo, pero lo encuentro como 45 euros un gramo de hierba, ya puede venir de la China o de donde quiera, es un robo y una estafa. Y lo digo aquí, me da igual quien lo escuche, porque la producción de un gramo de cannabis es relativamente barata. Otra cosa es el impuesto del miedo que cada uno de nosotros impone por la persecución policial, por los posibles juicios, por las diferentes situaciones en las que nos vemos envueltos, ¿no? Pues nosotros el último juicio solo nos ha costado 5.000 euros. Y esto que nuestro abogado, que es Gabriel Miró y Pedro Caldentey, son unos activistas también y nos han hecho un precio increíble para seis imputados, porque normalmente un juicio cuesta entre
20, 30.000 euros, ¿no? Con tantos imputados. Entonces, nosotros no podríamos haberlo pagado. Si es verdad que no tenemos esa visión comercial y de venta desfasada de los precios, pero todo esto es por una burbuja económica, es una burbuja de Barcelona, la ciudad o España, un destino turístico donde la gente viene a consumir hierba. Le habíamos robado esa posición a Ámsterdam, incluso a los holandeses. La gente había dejado ya prácticamente de ir a Holanda a los coffee shops. Es mucho mejor venir a España con el sol, la cerveza, las discotecas y todo, venga a tope, hasta que ha llegado el COVID. Entonces, la situación ha cambiado. Nosotros creemos que no para bien, pero que hay que aprender a navegar con lluvia, con tormenta, con lo que sea. Si estás navegando, tienes que navegar y no puedes rendirte, ¿no? Nosotros, que el COVID no es que nos haya venido bien, además estamos muy preocupados por la deriva de represión que está tomando el Estado español. De hecho, esa represión no solamente se ha basado en los clubs, sino que se ha basado en el estrecho y estamos detectando que las rutas del hachís están cambiando debido al corte del nuevo gobierno con las rutas de Marruecos. Pero eso está trayendo otros problemas, como son el cambio de los lugares de producción a lugares de transformación y de distribución al norte de Europa. Ya sea bien desde Albania, desde Italia, desde España, ¿no? Dejando Marruecos un poco al lado, pero están cambiando las rutas. Y todo esto a raíz del COVID, algo, ya sabéis que de repente el mundo ha cambiado y esto lo estoy diciendo por primera vez públicamente. Hasta ahora no lo había dicho públicamente esto, pero es bastante preocupante la deriva que está tomando la posición del gobierno en torno al cannabis, porque está trayendo consecuencias que ni ellos mismos pueden calcular las consecuencias finales de esos actos. Algo normal, que es con las políticas de drogas se suelen hacer políticas como el elefante en la cacharrería, ¿sabes? Que es de, venga, que le destrofo todo y no sé qué. Y eso lo que genera son cambios de estructura, cambios de ruta, cambios en los equipos de trabajo, pero eso no significa que sea para bien, sino que significan cambios que el Estado tampoco puede controlar. Así que creo que sí, que hemos influenciado positivamente tanto en la sociedad como en los usuarios, pero que los políticos, como siempre, llegan tarde y no se enteran de la mitad de la película. Perdonad, es que hoy es un poco tarde y así también me disculpo con los oyentes, porque estoy así un poco... Me ha faltado pegarle 3 caladitas a un peta y tomármelo así con más calma. Y bueno, pues estoy un poco así alterado porque realmente estamos sufriendo una represión muy grave por parte del Estado en un momento peculiar en el cual nos sentimos totalmente desamparados y creo que es mi obligación el transmitir esto en un evento como este, porque podríamos hablar de lo bonito que es todo, pero en realidad estamos siendo perseguidos y me siento muy indignado por la situación actual, que en vez de reconocimiento es de persecución. En Chile es exactamente lo mismo. Se están persiguiendo sobre todo a familias que Mamá Cultiva, Fundación Daya, que son instituciones que amparan el consumo en personas totalmente medicinales que necesitan el cannabis para vivir día a día. Las policías están allanando sus casas, están llevándose las medicinas, están en plena pandemia. Bueno, nosotros al menos hemos podido abrir un día a la semana como entidad de salud para que las personas puedan obtener su medicina y que no puedan sufrir en esta cuarentena más ansiedad, más estrés, el dolor se intensifica. En España nosotros, bueno, subimos la noticia de que los clubes estaban cerrados y que son muchos los pacientes que no han tenido cómo conseguir su medicina.
Entonces, en Chile no deja de ser ajeno la persecución, el allanamiento a las personas que autocultivan. ¿Y qué nos pueden contar Sí, es los que tres justamente de esto, de lo que está hablando Valesca, ¿no? De cómo afrontaron como clubes este COVID y los inscritos en los clubes, ¿no? ¿Cómo fue esa problemática? pues dramática, la verdad. Yo la he vivido como dramática, porque perdona, las personas usuarias de cannabis terapéutico no consumen cannabis porque les gustaría o por el placer, sino porque realmente tienen una necesidad que no está cubierta por el Estado y que les lleva a recurrir a los clubs cuando en realidad el Estado sería que tendría que estar proporcionándola. Además, hemos vivido como aquellos clubs o asociaciones que han continuado con la suministración a sus socios, se han jugado realmente la libertad, han estado jugándosela, de verdad os lo digo, o sea, me emociono y todo porque conozco historias que realmente son puñentes, que son fuertes, ¿no? De la persecución, de tener que estar saliendo en pleno confinamiento con bolsas de cannabis para ir a ver a personas concretas que lo necesitan y que te están escribiendo y que te están llamando por teléfono y te están diciendo, por favor, no puedes dejarme así, necesito mi medicina. Y se ven y los miembros los presidentes y los miembros de los clubs respondiendo a esta llamada, teniendo que jugarse la libertad y acudiendo a solucionar estos problemas. Entonces, los usuarios se han visto abocados, a la abstinencia obligada, por una parte, porque han habido clubs que no han querido jugársela y también es entendible, o sea, es totalmente respetable. Luego, o sea, hay una gran escala, desde que se la jugó hasta el que dijo yo cierro y me voy a mi casa y mañana ya veremos y ya de aquí a 15 días hablaremos. Entonces, imaginaros la situación que han vivido aquellas personas que les han dicho no, lo siento mucho, no te vamos a poder abastecer, con fibromialgia, con todas las dolencias graves que el cannabis que estamos ayudando a paliar. Y bueno, entre la rabia, la admiración hacia los compañeros y compañeras de todo el Estado que han ayudado y por otra parte la sensación de vulnerabilidad total en la que nos vemos y que necesitamos una regulación clara que regule las asociaciones canábicas y el autocultivo, más allá del cannabis medicinal, que también seguramente lo regularán, pero la regulación de las asociaciones canábicas es una necesidad, es una demanda social bastante extendida. Somos 1.500 asociaciones y creo que el Estado debería escucharnos. Guille, ¿qué nos puedes decir de Uruguay? Bueno, mira, un poco, había notado algunas cosas que estuvieron hablando los demás compañeros, como para también poder puntuar las que me parecen importantes, ¿no? Con la pregunta anterior que habían hecho de si creíamos que con los clubes se había modificado un poco algo a nivel social, bueno, yo creo que todo este movimiento en Uruguay generó muchas cosas. Lo que sí hizo que creo que los clubes también tengan un crecimiento y el autocultivo también es que los dispensarios legales, que son las farmacias en este caso, trabajan con 4 variedades de cannabis, de un THC bajo, más bien, en realidad. En algunos casos creo que el THC está en el 9% el mayor y el 6 o el 3% el menor. Entonces, bueno, mucha gente de repente por X dolencias necesita niveles de THC más altos para disfrutarlo y bueno, y también lo recreativo tiene que ver, ¿no? Entonces ahí me gustaba trabajar en 2 cosas, ¿no? La primera, nuestra política pública, digamos, de regulación de cannabis hace
Justo se está cortando. A ver, Guille, si estamos bien. ¿Lo perdimos ahí, Guille? Lo perdimos ahí. Si no, Valesca, si querés contar un poco vos, ampliar esto que estabas hablando sobre el COVID y cómo están los inscritos, por supuesto, del Dispensario Nacional. Mayormente eso en realidad no hemos cerrado completamente, las personas se han podido abastecer, han podido obtener sus medicinas, así que por ese lado bien. Podríamos abrir todos los días, pero obviamente queremos cuidar a las personas que atienden dispensario y a nuestros socios que, bueno, ellos también han estado en cuarentena por haber estado cerca de algún contagiado, entonces ellos han sido súper responsables, no se han acercado, nos han escrito, obviamente, hemos estado en contacto para saber sobre cómo siguen, pero no se han acercado para poder cuidarnos entre todos. Y no, como te digo, no hemos tenido mayor problemas con eso. Y una consulta ahí en Chile. ¿Cuál es la situación? Se nota que hay mayor apoyo de las personas de la tercera edad, las personas mayores respecto a lo que es el uso, porque generalmente lo que sucede es que cuando se habla de consumo de cannabis, las personas mayores son las que tienen mayor prejuicio por todo el bagaje histórico de lo que fue marcar y estigmatizar al cannabis como una sustancia bien prohibida. Lo que quería consultar era, lo que se ve muchas veces acá, por ejemplo, en Argentina, es que la tercera edad, las personas mayores, se dan cuenta a partir de los beneficios del cannabis para diferentes patologías, que hay otras cuestiones mucho más profundas que decantan, por ejemplo, en la no criminalización de las personas que usan drogas. Entonces quería preguntarte cómo es en Chile ahí respecto al dispensario, si ves que hay mucha cantidad de personas mayores y que eso también revuelve lo que vienen pensando desde hace mucho tiempo. Sí, absolutamente. De hecho, ya cuando pasa que nos ha pasado que muchos nietos han llevado a sus abuelas, abuelos, y han ido como un poco les han mentido, no les han dicho que van a dispensario ni a un médico canábico, sino que, no sé, da lo mismo. Entonces, cuando llegan, les cambia totalmente la perspectiva, porque piensan, yo soy una convencida de que acá en Chile la tercera edad, el prejuicio que tiene con el cannabis es porque siempre se ha mostrado el paraguas, el prensado, la marihuana cochina, lo que menos trae es cannabis y trae otros tóxicos y otras toxicidades, no sé, versus la planta de cannabis, que es la que nos entrega todo lo terapéutico. Entonces, esa barrera se ha ido rompiendo ahora hace muy pocos años. Fundación Daya aquí el que lleva el camino por delante en cuanto al uso medicinal o al uso responsable del cannabis. Y bueno, y desde ahí la tercera edad como que rompe el prejuicio y claro, comprenden que el cannabis no solo se fuma, sino que se lo pueden echar en la piel, pueden usar las gotitas, pueden usar el CBD, pueden usar la gomita. Hay formas mucho más amistosas de poder acceder al cannabis que no sea fumar, porque ese es el miedo de quedar volados, de perder la noción del tiempo, de andar pisando huevos. Ese es el mayor miedo de la tercera edad. Entonces, conocer estas otras formas de consumo mucho más amigables y que no las van a dejar colocadas, para ello les cambia totalmente la perspectiva del cannabis. Bien. Ahí volvió Guillermo, si quería retomar lo que estaba diciendo antes de que se cortara. Hola, perdón que un problema ahí, no sé por qué, pero un poco apuntaba a eso que estábamos hablando con los compañeros, de los clubes, cómo influyeron en la sociedad, ¿no? Que era la pregunta un poco anterior que habías hecho vos. Bueno, eso, un poco hablando de este tema, ¿no? Derechos humanos, hablábamos un poco de eso, de decir, bueno, qué cosas nos faltan todavía, que se pueda a los turistas, a los que no son residentes en Uruguay, puedan tener un acceso a cannabis dentro del Uruguay. Es como bastante paradójico el hecho de que hablemos de una política que apunta a los derechos humanos, ¿no? Regule un aspecto X, en este caso la marihuana, y que luego se divida
a las personas residentes o no residentes para el disfrute de eso, ¿no? Eso es lo primero. Después, lo segundo también que creo que ha cambiado es apuntar a un trabajo de calidad al respecto con la marihuana, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la visión de las personas involucradas en esos procesos, ¿no? No es solamente los fumaporros que están con la plantita, sino que, claro, se ha generado un montón de actividad dentro de ese marco normativo y hay que apoyar esa actividad que se realiza para lograr trabajo de calidad, ya sea para cultivadores, para las personas que trabajan alrededor de todo esto, y creo que mejorando esos aspectos vamos a mejorar también lo que es la información, el consumo y la dedicación a todas estas cosas que se consideran importantes. Después, por otro lado, que hablaba, que me encanta eso que decía, por ejemplo, en Chile, ¿no? Como la libertad que ellos tienen es mayor a la que tenemos nosotros. Nosotros en un club no podríamos ni siquiera hacer un rosin con las flores. El producido del club y el objeto social, digamos, de la asociación civil es entregar flores, ¿no?, de cannabis para sus usuarios. No se Acá puede... tampoco. Nosotros no pero- podemos. Hacemos firmar al socio, ahí mismo no podemos aplastarle sus flores, pero contamos con la prensa y él solo lo puede hacer. Pero el club Claro. lo entrega. Claro, pero en Uruguay, por ejemplo, si un club tiene la prensa, ni siquiera esa posibilidad tenés. El IRCA te haría una observación y te diría que tienes que sacar esa prensa de ahí mismo, aunque la haga la persona. A esa paradoja, por ejemplo. Y después lo otro que vos mencionabas también, que es muy bueno, que es el tema de la entrega del producto, ¿no? Vos hablabas como un delivery y que es totalmente. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, por un tema de seguridad. Y no, digo, no a todo el mundo le interesa que se sepa dónde está el cultivo de un club, porque, bueno, ya sabemos los montos que se manejan las producciones. Entonces, bueno, eso por un tema de seguridad muchas veces no le interesa. Y también por la seguridad mismo de la persona que va. Hay gente que de repente prefiere no estar transitando en la calle con su marihuana y prefiere que se la lleven a su casa y poder tenerla ahí. Esos son aspectos que estamos tratando y comenzando a trabajar. Hemos tenido una reunión con la Federación de Clubes y el IRCA en comenzar a vertir alguna de estas problemáticas que nosotros vemos para poder desarrollarse y mejorar esos aspectos. Pero bueno, estamos en una etapa todavía básica, por llamarlo de alguna forma, o protousuaria. Después, con el tema del COVID, a nosotros nos encuentra, a diferencia en España, de repente que estamos en puntos opuestos. Nosotros empezamos en marzo, que es más o menos en la época de la cosecha. Entonces, bueno, esa cosecha a algunos clubes en realidad les sirvió porque el hecho de que haya COVID y se haya parado un poco la actividad también les da tiempo libre para desarrollar su actividad, ¿no? No para todos puede ser una actividad central, algunas personas todavía lo implementan o lo llevan como un hobby, entonces, bueno, esa etapa del COVID y también la propia realidad del país, que es un país muy chico. Nosotros somos un país de 3 millones de personas, que no tenemos una gran densidad demográfica, digamos, por llamarlo así. Entonces, bueno, se ha controlado bastante. Digo, estamos igual que todos inmersos en el tema de la pandemia, con los controles y todo, pero no ha pegado tan fuerte como en otras zonas que de repente sí los ha complicado mucho más. Basándose un poco en la experiencia de los tres países, ¿no? ¿Qué pueden decirle ustedes a nosotros, los argentinos, que estamos obviamente a años luz de ustedes? Realmente estamos a años luz. ¿Qué le pueden recomendar a los cultivadores y cultivadoras argentinas? Acá hay algunos clubes canábicos, por supuesto, desde la ilegalidad, no tan oculto como los chicos del Jardín Botánico que se muestran. Hay de gente de juntarse, de formar esto, sobre todo que en Argentina se habla, aunque falta mucho, sobre una regulación legal. O sea, ¿qué nos pueden decir ustedes tres a los argentinos en base a sus experiencias en clubes canábicos? Mira, yo arranco cortito porque me gustaría decirle un par de cosas. Lo primero, que Argentina tiene una gran tradición de militancia, digamos, ¿no? Son un país que milita los cambios en la calle por las organizaciones sociales, se mueven mucho. O sea, no pierdan eso, que es fundamental para seguir trabajándolo. Y después, dos aspectos que me gustaría sí hacerles hincapié. Es el primero, en
en que luchen por la libertad genética, porque les permitan a ustedes tener sus semillas, sus cultivos, poder autorregularse en ese sentido, que en Uruguay la ley ha dejado eso en manos del IRCA, y bueno, y como el IRCA ha estado complicado y no ha podido de repente acaparar toda la actividad esa, se ha permitido, digamos, la genética no se ha controlado tanto, pero bueno, en definitiva la ley sí marca una prohibición al respecto y es bueno que ustedes lo tengan claro y puedan luchar por eso para no tener este problema que podemos llegar a tener nosotros. Y lo otro es que también, como hablábamos un poco al principio, es que se junten entre ustedes, que busquen ampliar la perspectiva, ¿no? Y la visión de los usuarios entre ustedes mismos compartiendo sus problemas, que es la manera de poder realmente militar esos cambios. Solamente eso me gustaría decir como a modo de algo que podemos darle para adelante. Después cada país va a encontrar, ustedes son un país que federado, digamos, tienen distinto a lo nuestro, que somos estados, entonces otro tipo de reglamentaciones de repente sería ingresar en políticas que no conocemos tan bien. Simplemente por mi lado eso. Valesca, José. José, ¿qué no puedes decir? Yo es que desde aquí, desde España, tenemos admiración por el movimiento argentino, por lo que decía Guille. O sea, sois un referente a la hora de vuestras manifestaciones, son un referente para nosotros y también para nosotros es un referente el que a través del autocultivo y de esas brechas que habéis encontrado dentro de la ley, sois capaces de funcionar, pero creo que lo que desde la verdad que daros un consejo de qué haría yo en Argentina, qué haríamos nosotros en Argentina, lo veo súper complicado porque me gustaría que alguien nos aconsejara a nosotros qué debemos hacer también para conseguir esa ansiada regulación. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Guille que por una parte, la libertad de autocultivo y de la libertad genética. Por otra parte, la no limitación o la limitación a través de la producción y no el número de socios o el límite en el consumo. Yo ahora, por ejemplo, estaba escuchando, yo consumo más de 30 gramos cada mes. ¿Cómo lo hago? Si voy a un club, si voy a... Entonces, yo creo que no hay una receta concreta o sea, hay recetas concretas para cada país, pero no hay una receta general para desarrollar el modelo de clubs en cada uno de los países. Pero sí que vigilar el tema de limitación de socios, limitación de genéticas y la limitación de poder cooperar entre unos y entre en los diferentes clubs para conseguir objetivos comunes. O sea, no, lo que intentan muchas veces desde el gobierno, que antes lo escuchaba, es tratarnos como si fuéramos asociaciones, como si no fuéramos asociaciones. Somos algo diferente. No. Oye, es que la asociación de, como decía, de los amigos del queso, ¿qué límites tienen para poder probar queso? No tienen límites en su número de socios, no tienen límites a la hora de poder elegir diferentes leches y mezclarlas o hacer diferentes tipos de quesos, ¿no? Entonces, hay que entender, hay que tener muy claro que lo que estamos pidiendo son derechos y que no pueden cercenarnos los derechos por temas morales, o sea, por sus creencias morales, que viene a ser lo que muchas veces nos intentan imponer desde los poderes públicos, que desde el desconocimiento intentan decirnos, pues, no podéis hacer tampoco caramelos, no podéis hacer derivados, no podéis plantar plantas que tengan más de un 17% de THC. ¿Y esto cómo lo hago yo? Porque yo tengo una genética que depende si la planto en exterior o si la planto en interior o si le pongo según qué productos, va a producir mucho más THC que tampoco puedo controlar. Entonces, debemos de plantearnos que muchas veces las cosas que nos ponen, las trabas que nos ponen, no tienen una base científica, sino que están basadas en la moralidad y es contra lo que hay que luchar.
Hay que luchar contra el tierraplanismo. O sea, las cosas, las plantas son como son, la sociedad es como es en cada país, no podemos ponerle puertas al campo porque al final lo que nos encontramos es un poco como en Uruguay, ¿no? Hacemos una ley, pero la queremos cambiar de nuevo, porque en realidad la ley sirvió para poner la broca, digamos, en la pared, y ahora hay que empezar a ensancharla, ¿no? A ensanchar ese agujero y reclamar muchos más derechos. Pues ya, si queréis un consejo en Argentina, tirar porque os cercenen el menor número de derechos posibles. Teniendo en cuenta que nosotros estamos luchando todavía, que me cuesta mucho dar consejos porque que estamos luchando. Yo creo que aquí todos estamos luchando, los argentinos, los chilenos, los uruguayos y los españoles, y lo que yo creo es que deberíamos juntarnos, nosotros hemos colaborado en la creación de una confederación latino iberoamericana, y creo firmemente que deberíamos juntarnos todos para poder reclamar mejor nuestros derechos, no solo ante nuestros países, sino ante la ONU y ante los poderes fácticos que realmente controlan el mundo. Y bueno, yo os animo a colaborar con nosotros en este proyecto, y a los argentinos también, aunque no tengáis clubs. Sois un movimiento, tenéis un montón de asociaciones que reclaman los derechos de las personas usuarias, y necesitamos a todos. Nos necesitamos a todas. Bueno, acá en Chile exactamente lo mismo, seguimos luchando porque no se nos criminalice. Como decía adelante, siguen allanando acá las policías, los cultivos colectivos. Y bueno, me sumo a las palabras de mis compañeros que hay que seguir luchando. Pueden sacar lo mejor de estos tres países, adaptarlo según las necesidades que tiene Argentina y las personas de allá, porque como decían todos, somos distintos. Nosotros acá, o sea, como decía José, eso de tener 30 gramos mensuales igual es complejo, porque hay personas que necesitan preparar aceites, pomadas, y en realidad necesitan el triple o quizá un poco más de 30 gramos. Entonces hay que ver según la realidad de cada persona, no podemos encasillarlos o obligarlos a tener que reducir su consumo medicinal, o a tener que escoger qué días puedo sentirme bien y qué días no. No pueden seguir jugando así con nuestra salud. Seguir luchando. Nosotros acá tenemos 3 bases para para acceder al cannabis medicinal: autocultivo, que siempre lo defendemos, siempre, clubes colectivos y farmacias. Tenemos un par de medicamentos que el Sativex, no sé si está en alguno de los países, acá vale 3 sueldos mínimos, y teníamos un fármaco que estaba por Fundación Daya, que fue pausado por el Instituto de Salud Pública sin razones, y costaba el 5% de lo que cuesta Sativex. Extraño, no lo sabemos. Las farmacéuticas ahí metiendo la mano siempre. Así que eso, seguir luchando, vamos arriba. Nosotros no vamos a parar. Acá tenemos el apoyo de todos nuestros socios, de otros clubes. La federación viene con todo. Ahora en pandemia está muy hablar de cannabis por estos estudios alemanes y holandeses que aparecieron, de que el cannabis nos ayudaba a frenar el COVID. Para mí no me parece nada de loco. Desde que conozco el sistema endocannabinoide, todo puede ser, todo puede ser. Así que si yo tengo mi sistema endocannabinoide bien equilibrado, no me van a entrar balas, y quién sabe, lo más probable es que no propague el COVID. No lo sabemos. Necesitamos una regulación para que haya estudios científicos, porque también soy una luchadora de las madres canábicas que ocupen el cannabis en el embarazo, en la lactancia. No hay peligro, va en la forma, en el tipo de consumo, en las microdosis, no volverse monitos fumando, pero se puede, pues necesitamos una regulación para poder seguir haciendo estudios y seguir conociendo más sobre esta planta en nuestro organismo.
Bien, yo creo que podemos ir terminando. La verdad que agradecemos un montón toda la experiencia que nos estuvieron dando. Así como decía José, creo que lo más importante es poder lograr esta cohesión iberoamericana, ya no latinoamericana, sino iberoamericana. Poder conocer otras experiencias también nos sirve a nosotros. Y así como ustedes opinan muy bien de nosotros, nosotros también opinamos muy bien de todo lo que logran en cada uno de sus países. Sepan de que cualquier avance en cualquiera de los países que nos rodea sirve y nos nutre de información y de conceptos que nosotros podamos llegar a aplicar acá en Argentina, así como pasó en Uruguay, que Uruguay explotó en su momento. Cualquier avance o cualquier situación que surja en España también o en Chile, nosotros estamos muy al tanto de lo que pueda llegar a pasar, porque es como dijo José, una cohesión iberoamericana va a ser mucho mejor y va a ser mucho más factible que nosotros podamos pelear todos juntos. Y así como ustedes nos ven muy bien en el tema de movilización y de organización, sepan de que cuesta, obviamente, como seguramente les cuesta a ustedes, es lo más difícil y lo más complicado, lo más complejo, pero creo que así como nos juntamos nosotros acá y las personas que nos están viendo, sepan de que estamos acá tratando de luchar por esta cuestión, de lograr una regulación lo más completa posible, de que, como dijeron todos ustedes a lo largo de esta charla, se nos restrinjan los derechos lo menos posible. Y creo que poder intercambiar y poder realizar estas charlas es lo más fundamental, porque poder conocer cómo es la situación en otros países es lo más importante para nosotros también, porque no estamos aislados en el mundo, menos ahora, menos hoy en día con el COVID, que nos demostró de que estamos todos pegados uno al lado del otro. Y así como nos afectó el COVID de manera negativa, creo que poder luchar de forma positiva por una regulación del cannabis es lo más posible, lo mejor, y lo vamos a lograr. Eso, vamos por una regulación mundial del cannabis. Claro. Como todos los países, podemos lograrlo. Sí. Gracias. A ese respecto, vieron que uno de los cambios se fue tirado para octubre, la decisión de quitar el cannabis dentro de la lista 1 y pasarlo a la lista 4, digamos. La Organización Mundial de la Salud pateó para octubre esa decisión. Entonces, bueno, no es una mala fecha para seguir trabajando, haciendo fuerza e hincapié en eso. También nosotros agradecerles desde Uruguay, estamos siempre queriendo ir a más, nos pone felices y reafirma esa lucha todos los logros que se van logrando alrededor nuestro. Estamos muy, muy atentos a este movimiento que también creemos que vino para quedarse y para atrás nunca, ¿no? Así que saludarlos, agradecerles nuevamente las oportunidades nuestras para contactarnos, quedar a la orden para cualquier persona que necesite algo, ya sea textos, si quieren alguna visión de cómo se regulan las asociaciones civiles acá, estamos a la orden para apoyar en lo que se precise. Y bueno, agradecerles, muchas gracias a todos. Gracias a todos, saludos. Papo. Nos vemos.